más de estudio bíblico. Así que vamos a iniciar en esta mañana, ¿verdad? Primero vamos a iniciar orando, pidiéndole a Dios que nos ayude para poder entender y explicar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu misericordia. Ayúdanos a poder entender tu palabra y ponerla. Solo entenderla, sino ponerla por obra. Ayúdanos en todo, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Okay? Hermanos, ya quedamos pendientes con las preguntas. Discúlpenme, las otras preguntas no las pude responder, pero vamos a iniciar rápido con esta pregunta. La pregunta es ¿quién vivió en Egipto durante 17 años? ¿Quién vivió en Egipto durante 17 años? A ver si me la pueden encontrar. La siguiente pregunta es ¿cómo se llamaba el padre de Séfora? ¿Cómo se llamaba el padre de Séfora? Bueno, ¿quién era Séfora? Era la esposa de Moisés. ¿Cómo se llamaba el padre de ella? Okay, esas son las dos preguntas que tenemos en esta mañana. Okay, vamos a entrar de lleno en lo que es el estudio de esta mañana. Vamos a hablar de un tema que yo creo que muchos lo hemos visto y creo que no lo podemos pasar por alto. El tema acerca de que porque hemos visto a muchas personas o hermanos que antes iban a la iglesia, buenos cristianos, buenos hombres que estaban siguiendo las cosas de Dios, jóvenes con entusiasmo, jóvenes con un potencial tremendo, o vemos personas que mirábamos tanto en ellos y esperando que ellos iban a ser tremendamente usados por Dios, y vemos que ya no están en el camino de Dios. Vemos que ya ellos están fuera del camino de Dios y no sabemos qué fue lo que pasó. Y nos hacemos esta pregunta. Pero una de las cosas es, hermanos, es que vamos a hablar en esta mañana de un tema que se llama un corazón endurecido. Un corazón endurecido. Vamos a ver en esta mañana, lo he puesto así como una especie de doctor, ¿verdad? Se llama síntomas de un corazón endurecido. Síntomas de un corazón endurecido. Hay mucho peligro, hermanos, cuando una persona tiene un corazón endurecido. Hay mucha gente que dice, bueno, eso yo creo que cuando estamos hablando de un corazón endurecido, es un corazón endurecido para con Dios. Vemos que hay corazón endurecido, ¿verdad? Que en el nivel personal de padres e hijos, hijos e padres, con una persona, pero aquí estamos hablando de un corazón endurecido referente a las cosas de Dios. Ahora, hay mucha gente que cuando uno va y les habla de Cristo, ellos te dicen, no, después, o te salen siempre con preguntas que a ver quién hizo al diablo, con preguntas si Dios es tan bueno, por qué nos manda al infierno, y tantas preguntas que salen. Pero más de todo, el fondo de todo esto es que son personas que tienen un corazón endurecido. Y va persona tras persona muchas veces a esa casa, a ese hogar, a platicar con ese amigo, esa persona que tienes tanto tiempo exponiéndole el evangelio y siempre está con una negativa, siempre está diciendo que no, o siempre está sacando la vuelta. Es una persona que tiene un corazón endurecido. Mucha gente dice, bueno, eso es para la gente que no es cristiana, tiene un corazón endurecido, y siempre vamos a la historia de Faraón, cuando fue Moisés y que dice que Dios endureció su corazón. Y dice, bueno, es un corazón endurecido, está hablando acerca de personas o gente inconversa, gente que no es cristiana. Pero no, hermanos, aquí vamos a ver en esta mañana acerca, el mundo en sí tiene un corazón endurecido, y vamos a ver ahí en Romanos 1.21, vamos a ver, en Romanos 1.21 dice ahí la palabra de Dios. Romanos 1.21 del 21 al 24, pero vamos a ver ahí sobre todo, ¿verdad? El versículo 24, dice ahí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí está hablando ¿qué? Ahí en el versículo 20 está hablando acerca de este mundo, ¿verdad? Que Dios los entregó, dice ahí la palabra de Dios,
dice, los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, en la suciedad, en todo el pecado de sus corazones. Entonces, el mundo en sí tiene un corazón endurecido. El mundo tiene un corazón endurecido. Y es tan difícil a veces cuando uno va y gana almas y gente que no quiere entender. Eso es normal. Pero aquí vamos a ver acerca del cristiano, hermanos. El cristiano que puede llegar a tener un corazón endurecido. El cristiano que puede llegar a tener un corazón endurecido. Ahí en Juan 12:36 le he puesto como título a esta enseñanza: síntomas de un corazón endurecido. Síntomas de un corazón endurecido. Juan 12:35, ahí vamos rápidamente. Juan 12:35, dice ahí la palabra de Dios: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Entonces ahí estamos viendo en el versículo 36, estamos en el 36. Ahora fíjense bien, vamos a seguir leyendo. Ahí en Juan 12:36, vamos a seguir leyendo hasta el 46. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podrán creer, porque también dijo Isaías, vamos a poner atención en este versículo 40, ciego los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y no entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Fíjense bien lo que está diciendo, sobre todo aquí en el versículo 40, ciego los ojos de ellos y endureció, dice, su corazón. Entonces, ¿el corazón de un cristiano se puede endurecer? Claro que sí. ¿El corazón de un cristiano se puede endurecer? Claro que sí. Ahora, aquí claramente el Señor estaba hablando en el versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seas hijos de la luz. Cristo les estaba diciendo: no todo el tiempo voy a estar con ustedes, así que acérquense a la luz que soy yo, para que ustedes puedan ver el pecado que tienen en su vida y puedan arrepentirse, ¿verdad?, y convertirse de sus malos caminos. Pero el Señor aquí estaba diciendo lo mismo que le dijo el profeta Isaías al pueblo de Israel, que el corazón de ellos se iba a endurecer. Ahora, vamos a ver los síntomas de un corazón endurecido. ¿Cuáles son los síntomas realmente de un corazón endurecido? Y es triste, hermanos, que estamos viendo cuando sobre todo en la iglesia, cuando empezó, ¿verdad?, a tener los servicios a través del internet, hubo tremenda multitud de gente viendo los servicios, una tremenda respuesta. Pero ahorita en la actualidad tenemos hasta un 30 o 40% que siguieron viendo los servicios y muchos ya no los siguen. ¿Por qué ocurre todo eso, hermano? Porque muchos de estos y muchos cristianos ahorita están llegando a tener síntomas de un corazón que empieza a endurecerse. Y es tremendo, hermano. Debemos de tener mucho cuidado con eso. A veces no nos damos cuenta, pero estamos entrando a tener un corazón endurecido, y el corazón endurecido es poco a poco. No es así, es poco a poco se empieza a tener un corazón endurecido. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un corazón endurecido, hermano César? ¿Cuáles son? Vamos a ver ahí en San Juan, ya vimos ese pasaje que estamos viendo y que estuvimos agarrando, ¿verdad?, como tema al principio. Es 12:37, ahí en San Juan 12:37, fíjense bien, ahí Dios les estaba reprochando a sus discípulos, diciendo, bueno, dice ahí en el versículo, en el 12:37, dice ahí: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos.
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Dice, a pesar de que había hecho no poquitas, sino muchas señales, no creían en él. No creían en él. El principio de un corazón endurecido, los síntomas de cuando un corazón empieza a endurecerse, hermanos, es que tenemos milagro tras milagro, milagro tras milagro, bendición tras bendición. Dios nos ha dado tanto, Dios nos llena tanto, ¿verdad?, de sus bendiciones, que después no valoramos y nos acostumbramos a tener esas bendiciones, que no le damos gracias al Señor y no decimos, Señor, gracias por lo que tú me has dado, sino que empieza nuestro corazón a endurecerse. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a tener esas bendiciones y ya se nos hace una costumbre, ya decimos, no, pues esa bendición tiene que venir. Vamos a ir ahí en Marcos 8:17, vamos a ir hasta el libro de Marcos 8:17, lo que dice la palabra de Dios. Marcos 8:17, ahí en Marcos 8:17 dice ahí la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Fíjense bien. Marcos 8:17. Entonces, el primer síntoma para saber que un corazón se está endureciendo es que no valoramos y nos acostumbramos tanto a las bendiciones que tenemos que ya no las vemos. Ya se nos hace normal, ya se nos hace ya que esas bendiciones están ahí, así que ya no le damos gracias al Señor y ya no escuchamos con atento la palabra de Dios y empezamos nosotros a acostumbrarnos a eso. En Marcos 8:17, vamos a ver ahí en Marcos 8:17. Dice ahí, y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis, fíjense bien lo que dice ahí, aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Aquí, ¿qué está diciendo el Señor? Les está diciendo a sus discípulos, hey, ¿por qué están discutiendo de esto acerca de si tienen pan o no tienen pan? ¿No se recuerdan el tremendo milagro que hice? Iban a alimentar a 4,000 personas, a 4,000 hombres, no contando los niños y mujeres, ahí en el capítulo 8 de Marcos, el cual yo los alimenté, ¿verdad? El cual se hizo un tremendo milagro ahí. ¿No recuerdan ustedes eso? Y ahí Dios les está reprochando, han visto tantos milagros, han visto tantas señales, que su corazón se ha endurecido porque están tan acostumbrados a eso que olvidaron quién es Dios. Y es triste, hermanos, que hemos tenido tanto que se nos olvida. Es como los muchachos de hoy, ¿verdad? Que se les da tanto en abundancia, que se les olvida que si un día no tienen, porque siempre estuvieron acostumbrados a tener, y no están acostumbrados a dar gracias al Señor por eso que Dios les ha dado. Y es duro, hermanos. Ahí en Lucas 17:17 hay otro ejemplo, nos habla acerca, yo creo que todos nos sabemos ya esta historia, acerca de los 10 leprosos que Cristo sanó. Y dice que solamente regresó uno nada más. De los 10 regresó solo uno, y Cristo le dijo, ¿y los otros 9 dónde están? ¿Por qué? Se les hizo el milagro, fueron sanados, y se endureció su corazón, y no volvieron a darle gracias al Señor, el cual los había sanado. Qué fácil se nos olvida, hermanos, de dónde venimos, o de dónde nos sacó Dios. Y se nos empieza a hacer el corazón endurecido. Ya no queremos nada de las cosas de Dios. ¿No te acuerdas cuando llegaste, verdad? Que no tenías absolutamente nada. ¿No te acuerdas cuando estabas en ese apartamento que no tenías ni muebles? Cuando estabas ahí, ¿verdad? Que no tenías trabajo. Cuando no tenías ni carro. Tenían que llevarte al trabajo y traerte, perdí ray.
con vergüenza y todo lo pedías, pero ahora que Dios te ha bendecido, que Dios te ha dado, vuelve a decir el Señor, ¿y los otros 9, dónde están? Ya no vamos a darle gracias al Señor y el corazón se nos está endureciendo poco a poco. Y eso nos lleva hasta caer, ¿dónde? En la incredulidad. Caer en la incredulidad. Por falta de tiempo, pero en Hebreos 3, 7 al 12 nos habla y dice que el pueblo de Israel llegó hasta ese punto de estar reclamándole a Dios, ver señal tras señal, señal tras señal, cuando Dios los sacó de Egipto y los iba a llevar a la tierra, a Canaán, la tierra prometida. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos estaban reclamando y reclamando y reclamando, y Dios daba señal tras señal, milagro tras milagro, y ellos reclamando, y Dios le dijo, hasta aquí. Dios se cansó de ese pueblo. Y ahí en Hebreos 3, 7 al 12 nos da esa historia de que ellos llegaron hasta pensar, ya cuando tú llegas a ese punto, llegamos hasta ese punto de acostumbrarnos a las bendiciones y a todo lo que Dios nos ha dado y no darle gracias y no agradecerle, no ir a la iglesia, no leer la palabra de Dios, no orar, no reconocer al Señor de los milagros, al Señor de las bendiciones, solamente disfrutamos las bendiciones, nos puede llevar a tener un corazón endurecido y llegar a la incredulidad. Todo eso nos lleva a ser incrédulos ya de las cosas de Dios. Ya no nos emocionamos, ya no nos sentimos contentos. ¿Por qué? Porque estamos empezando a tener un corazón endurecido. Un corazón endurecido. Vamos a la siguiente cosa. Segunda cosa, ¿por qué? ¿Cuáles son los síntomas de un corazón endurecido? Primeramente, por haber tenido tantos milagros en nuestra vida, tantas bendiciones que Dios nos ha dado, llegamos a ser incrédulos ya de las cosas de Dios. Ya decimos, no, yo creo que eso no es cierto, yo creo que bueno, tanto que lo he tenido, yo creo que eso ya es normal para mí, ya me acostumbré a tener eso, y no reconocemos al Señor y empezamos a ser incrédulos ya de la palabra de Dios. Empezamos a decir, ¿será cierto o no será cierto la palabra de Dios? Y empezamos a tener un corazón endurecido. La segunda cosa, síntomas de un corazón endurecido, es cuando tenemos tanto conocimiento de Dios, tanto conocimiento, nos llenamos tanto del conocimiento, tanta conferencia, ¿verdad? Tantas predicaciones que hemos oído, tantos tremendos predicadores que se nos han traído, que empezamos a decir, bueno, yo ya lo sé todo. Yo ya me siento que ya lo sé todo y yo creo que no necesito a Dios ya, porque yo ya lo sé todo, yo ya sé lo que se tiene que hacer. Ahí, fíjense bien, ahí en Mateo 19, 16 al 22 nos habla acerca, vamos a verlo, Mateo 19, 16, en Mateo 19, 16, Mateo 19, 16, dice la palabra de Dios en Mateo 19, 16. Dice ahí, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matará, no adulterará, no hurtará, no darás falso testimonio. Y ahí empieza a darle el Señor, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, fíjense bien lo que dice, y él recalca esto, dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué significa esto? Que él sabía mucho de la palabra de Dios.
Él inclusive llegó a confrontar a Cristo y decirle, Señor, mira, vengo a presumir, ¿verdad?, de que yo llevo una vida cristiana buena, mira, de que yo soy un cristiano, ¿verdad?, ejemplar, Señor, mira. Y empezó a decirle al Señor, y el Señor le dijo, ok, ¿sabes todos estos mandamientos? Y él, fíjense bien lo que dice, lo sé desde mi juventud. Vanagloriándose de tremendo conocimiento, de tremenda sabiduría que él tenía para recordarse de todo esto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Él dijo, bueno, se me está endureciendo. No reconoció él, pero Dios estaba viendo que su corazón estaba endurecido. ¿Por qué? Porque sabía mucho de la palabra de Dios, y cuando sabe mucho de la palabra de Dios y se adquiere grande conocimiento, a veces pensamos que sabemos más que el pastor, más que un diácono y más inclusive que Dios. Empezamos a prejuzgar nosotros las cosas de Dios. Esto sí, esto no. Empezamos a dictar lo que es bueno y lo que es malo. Lo que Dios dice y lo que Dios no dice, supuestamente nosotros, tomando el lugar de Dios. Empezamos a llenarnos de ese conocimiento y empezamos a pensar que ya sabemos muchas cosas. Era lo que pasaba con los fariseos y los saduceos. Ahí en Mateo 23 nos habla, dice, 14 veces Dios nombra hipócritas, porque ellos querían saber, ellos pretendían saber mucho de la palabra de Dios. Ahora, y sí lo sabían, pero ¿qué es lo que pasa? No lo ponían por obra, como dijo Santiago. ¿De qué te sirve saber todo eso si no lo ponemos por obra? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El corazón se endurece cuando empezamos a tener mucho conocimiento de las cosas de Dios, pero si ese conocimiento no le damos el buen uso que puede ser para crecer espiritualmente y ayudar a otros a que crezcan y maduren, empezamos a llenarnos de eso y empezamos a tener un corazón endurecido. Ya empezamos a creernos más que los demás. Ya te dan una posición y ya te crees más que los demás y tu corazón empieza a endurecerse. Y es duro y es tremendo esto cuando ocurre esto, hermano, que empieza el corazón a endurecer. Vamos a ver la tercera cosa, tercer síntoma de un corazón endurecido. ¿Cuál es? La tercera cosa es que nosotros empezamos hacer justicia en vez de Dios. Un poquito lo adelanté allá en el otro principio. Empezamos nosotros a juzgar todo esto y a ver lo que es correcto y lo que no es correcto. Marcos 10:5, vamos a ver en Marcos 10:5, fíjense bien. Marcos 10:5, en el libro de Marcos 10:5, dice ahí la palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribí este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. O sea, ¿qué era esto? Ellos habían venido, un grupo había venido y le había dicho, en el versículo 3 le dijo, él le respondió y le dijo, ¿qué os manda Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. Ellos estaban diciendo que estaban haciendo lo correcto en divorciarse de su esposa. Hallaban cualquier cosa insignificante para divorciarse de su esposa. Entonces pedían carta de divorcio porque eso lo mandó Moisés. Ellos eran muy estrictos supuestamente y fueron con Cristo y le expusieron este problema. Y Cristo le dijo, entonces ustedes están siendo y tomando el lugar de Dios de juzgar todo esto. Y Cristo le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribí este mandamiento. Y ahí claramente está diciendo, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dios está diciendo, Cristo está diciendo ahí. Ahora, ya cuando ya nos empezamos a saber mucho del conocimiento de las cosas de Dios,
ya empezamos nosotros a tomar el lugar de Dios en el juicio, y eso fue lo que hicieron en aquel entonces. Ahora, fíjense bien, ¿qué pasa con un corazón endurecido? Ya vimos los síntomas que tiene un corazón endurecido. ¿Cuáles son? Primeramente entramos en que tenemos muchas bendiciones, muchos milagros que Dios nos ha dado. Dios te ha bendecido en tu familia, Dios te ha bendecido en tu trabajo, y nos empezamos a olvidar de las bendiciones de Dios y empezamos a tener un corazón endurecido, empezamos a endurecer el corazón, y luego empezamos a tener tanto conocimiento de las cosas de Dios, tanta enseñanza, que no la valoramos y no lo usamos en lo correcto. Y a veces desde nuestra niñez empezamos a tener ese conocimiento. Muchos de ellos jóvenes, desde niños se les ha enseñado las cosas de Dios, y ya piensan que lo saben todo, y ya dicen, bueno, ya yo ya lo sé todo. Entonces se envanecen en su conocimiento y empiezan a tener un corazón endurecido. Ya piensan que la palabra de Dios no es la autoridad para ellos. Ya piensan que la palabra de Dios no es la autoridad en todo, no es la autoridad para un consejo, no es la autoridad para una decisión. La tercera, nosotros empezamos ya a tener ese conocimiento. Como ya tenemos ese conocimiento, empezamos a sentirnos ya que podemos juzgar entre el bien y el mal, tomando el lugar de Dios. Empezamos a cegar nuestros ojos, lo que dice ahí en Juan 12:40. Nuestros ojos empiezan a cegar porque empezamos a tener un corazón endurecido. Ahora, ¿qué es lo que pasa con un corazón endurecido? Romanos 2:5, vamos rápido en Romanos 2:5, rápidamente en Romanos 2:5, ahí la palabra de Dios, en Romanos 2:5, ¿qué es lo que pasa con un corazón endurecido? Si yo tengo un corazón endurecido, ya tengo esos síntomas de un corazón endurecido, ¿qué es lo que va a pasar con mi vida, hermano? ¿Qué es lo que va a ocurrir conmigo? Aquí estamos hablando de un corazón endurecido, de un cristiano que ha llegado hasta ese punto. Romanos 2:5 dice ahí la palabra de Dios, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Va a caer un juicio y va a caer la ira de Dios por aquellos que tienen un corazón endurecido. Ahora, fíjense bien, no es que vayamos a perder la salvación, no vamos a perder la salvación si tú ya eres salvo y tienes a Cristo en tu corazón. Pero si tú empiezas a tener un corazón endurecido, empiezas a no tener la comunión con nuestro Dios, pero va a venir un juicio con él, allá cuando estemos en el tribunal de Cristo, y la ira de Dios va a caer sobre nosotros por tener un corazón endurecido y por haber caído en estos tres puntos que vimos, los tres síntomas de un corazón endurecido. No solamente eso, un corazón endurecido va a tener el juicio sobre él, sino también vamos a ver en Proverbios, en el libro de Proverbios 28:14, en el libro de Proverbios 28:14, dice ahí la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá ¿dónde? En el mal. Amén. Va a estar siempre el mal, va a estar esa persona haciendo cosa tras cosa tras cosa, con un corazón endurecido, y todo le va a ir mal, no le van a salir bien las cosas, va a venir mal tras mal, siempre va a estar cayendo ahí. ¿Por qué? Por tener un corazón endurecido. ¿Hay un remedio para eso, hermano? Claro que sí, hay un remedio para eso. Hay un remedio para eso, para un corazón endurecido. Vamos hasta el libro de Ezequiel 11. En el libro de Ezequiel 11, en el libro de Ezequiel, capítulo 11, 19, dice ahí la palabra de Dios. Ezequiel 11, 19, dice ahí: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón que dice de carne. Ahora, si nosotros venimos al Señor y le pedimos: Señor, ayúdame,
yo estoy cayendo en estos tres síntomas de un corazón endurecido. Y he empezado a no interesarme en las cosas de Dios. Y he empezado a acostumbrarme tanto a las bendiciones que Dios me ha dado, que siempre las he tenido y nunca he agradecido al Señor por esas bendiciones que Dios me ha dado. Me he envanecido de tanto conocimiento, he aprendido tanto que ya creo que yo puedo juzgar lo bueno y lo malo, que ya no le voy a decirle al Señor, ya no voy a consultar a Él por decisiones que yo voy a hacer, sino que ya yo creo que puedo hacerlo. Ayúdame, Señor, a que yo no tenga ese corazón endurecido. Entonces Dios está diciendo claramente, un corazón arrepentido, Dios puede trabajar en él. Dios puede trabajar en él. Ahí lo que vimos en Ezequiel 11, 19. Vamos a avanzar rápido porque se nos está pasando el tiempo. 11:19. Salmo 51, 17 dice, de un corazón, ¿verdad? Dios cambia un corazón endurecido. Fíjense bien, ahí en el Salmo 51, 17 dice ahí la palabra de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Fíjense, el sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No lo despreciarás tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Entonces, si tenemos un corazón duro de piedra, Dios puede quebrar ese corazón y poner un corazón de carne, un corazón ahí, para que nosotros podamos otra vez volver a sentir ese primer amor que teníamos, cuando teníamos un corazón que nos tocaba fácilmente, nos tocaba el ir al altar, orar al Señor, el estar ahí, Señor, tú me has hablado, pero ya estamos llegando al punto de tener un corazón endurecido, que ya las enseñanzas, ya la predicación ya no nos impacta como nos impactaba antes. Entonces empezamos a tener un corazón endurecido. Entonces es como un árbol que está tirado ahí en la yarda o en el zacate y está quemado ese pedazo de árbol. Después llega un incendio y cuando viene ese incendio, el incendio ya no pasa sobre ese pedazo de árbol. ¿Por qué? Porque ese pedazo de árbol ya está carbonizado, ya está cauterizado, ya el fuego no pasa por ahí. Así pasa muchas veces cuando nosotros tenemos un corazón endurecido. Ya las cosas de Dios ya no nos llena, ya no nos emociona, ya no nos impactamos tanto como lo hacíamos antes, porque tenemos un corazón endurecido. Ahora Dios quiere que tengamos un corazón de carne. Dios quiere que tengas ese corazón como David, un hombre con un corazón como el de Dios. Dios quiere trabajar en nuestro corazón, así que vamos a volver y pedirle, Señor, ayúdame. Si yo tengo estos tres síntomas de un corazón endurecido, Señor, me he vuelto un incrédulo ya, Señor, me he llenado tanto de conocimiento que creo que ya lo sé todo, de tanto conocimiento que tengo, he llegado a tener el punto de juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Ayúdame, Señor, en eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Ayúdanos, Señor, a no tener un corazón. A veces cuando ya tenemos mucho en la iglesia, que ya pensamos que ya lo sabemos todo, empezamos ahí en un principio de tener un corazón endurecido para las cosas de Dios. Ya no nos emociona, Señor, ya no tenemos esa emoción que teníamos antes, eso de que nuestras lágrimas corrían por nuestras mejillas, Señor, cuando escuchábamos esa tremenda predicación, cuando tú nos tocabas, Señor, que pasábamos al altar. Señor, ayúdanos, Señor, a tener ese corazón, Señor. Te pido que tú nos ayudes, Señor. Sabemos que tú nos puedes, Señor, quebrar ese corazón, Señor, y poner un corazón de carne otra vez, Señor, para que podamos otra vez, Señor, acercarnos mejor a ti, Señor. Gracias te damos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Los espero la próxima semana, primero Dios. Así que a seguir adelante, hermanos, y vamos a checar nuestro corazón con estos tres síntomas de un corazón endurecido. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.